Millonario quedó paralizado al descubrir por qué la madre de su hijo escapó tras el nacimiento. Emilio Vargas, a sus 33 años, ya había logrado lo que muchos consideraban imposible. Desde una temprana edad, había demostrado un talento inigualable para los negocios y, con una mente afilada, transformó su pequeña empresa biotecnológica en BioVita, una de las corporaciones más poderosas de Valle Azul. La ciudad era un hervidero de innovación tecnológica, donde científicos de todo el mundo acudían en busca de alianzas con el genio joven que había revolucionado la medicina genética en la región. Emilio había conseguido fama, poder y una riqueza inconmensurable en menos de una década. Sin embargo, debajo de esa fachada impenetrable de éxito, se escondía una sombra que lo perseguía cada día más. Emilio sabía que, por más que su imperio creciera, algo fundamental faltaba. Había construido un legado extraordinario en el mundo de los negocios, pero ¿quién lo continuaría? Sin una familia, sin un heredero, todo lo que había logrado algún día desaparecería. Este pensamiento lo carcomía en las noches más silenciosas, cuando su imponente mansión en las colinas de Valle Azul quedaba sumida en la oscuridad. Durante una cena con su mejor amigo y socio, Ricardo, Emilio dejó entrever parte de su inquietud. Todo esto no significa nada si no tengo a quien dejarlo, Ricardo, comentó, su voz profunda reflejando una mezcla de frustración y amargura. ¿Qué estás diciendo, Emilio?, replicó Ricardo, sorprendido por el tono de su amigo. Has logrado más que cualquiera en esta ciudad. Tienes todo lo que cualquiera podría desear. Eso es lo que creen los demás, pero, no puedo evitar sentir que algo se me escapa. ¿De qué sirve todo este imperio si no tengo a nadie para seguir mi legado? Ricardo lo miró con curiosidad, notando por primera vez el verdadero peso que su amigo cargaba. ¿Entonces qué piensas hacer? Emilio no respondió de inmediato. Sus ojos, que solían ser fríos y calculadores en las reuniones de negocios, mostraban un destello de decisión mientras sus pensamientos parecían formar una estrategia. El magnate sabía que tenía que actuar, y rápido. Mientras Emilio se sumergía en la planificación de su próximo paso, en las montañas de Sierra Bella, Sofía Ramírez luchaba por mantener a su familia a flote. Con apenas 25 años, la vida ya le había impuesto responsabilidades que nunca imaginó. Tras la muerte de su padre, un hombre trabajador que había sostenido el hogar durante años, el peso de cuidar de su madre enferma y de sus dos hermanos menores cayó sobre sus hombros. Sierra Bella era un lugar hermoso, pero aislado, donde las oportunidades eran tan escasas como los recursos. Las tierras de cultivo de su familia apenas producían lo suficiente para sobrevivir, y cada día se tornaba una batalla más ardua. Sofía era fuerte, tanto de cuerpo como de espíritu, pero las noches eran largas y llenas de preocupaciones. ¿Cómo iba a seguir adelante? Sabía que su madre no resistiría mucho tiempo sin medicinas y que sus hermanos no tendrían futuro si no lograba encontrar una solución. Una tarde, mientras regresaba del mercado local, donde apenas había logrado vender algunos productos, recibió una llamada inesperada. Una voz desconocida, formal y distante, le ofreció una reunión en un lugar discreto. Emilio Vargas había escuchado sobre su situación a través de conocidos y estaba interesado en hacerle una propuesta. Intrigada, pero también preocupada, Sofía aceptó reunirse, sin saber que esta decisión cambiaría su vida por completo. Días después, en una sala privada de un pequeño café en las afueras de Sierra Bella, se encontró cara a cara con Emilio Vargas. Él era más joven de lo que había imaginado, pero la intensidad en su mirada y su postura firme dejaban claro que era un hombre acostumbrado a controlar cualquier situación. Después de un breve intercambio de palabras, Emilio fue directo al punto. Sofía, he oído hablar de tu situación y quiero hacerte una oferta que podría resolver todos tus problemas, dijo Emilio, con voz serena, pero cargada de determinación. Sofía frunció el ceño, sin saber qué esperar. ¿Qué clase de oferta?, preguntó, su tono cauteloso. Quiero que seas la madre de mi hijo, dijo Emilio, sin rodeos. A cambio, te garantizo que tú y tu familia no tendrán que preocuparse nunca más por el dinero. El aire pareció detenerse por un momento. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca, ni en sus peores pesadillas, había imaginado que una propuesta así podría llegar a ella. No.
No entiendo, balbuceó, atónita. Es simple, continuó Emilio, su voz tan firme como al principio. No busco una relación ni un matrimonio. Solo necesito un heredero, alguien que continúe con mi legado. Serás bien cuidada durante el embarazo y después de que nazca el niño, tu vida y la de tu familia estarán completamente aseguradas. Sofía miró a Emilio, buscando señales de alguna broma o malicia, pero solo encontró una frialdad calculada. La propuesta era clara, pero el dilema que se plantaba ante ella era devastador. Por un lado, su familia, las deudas, la enfermedad de su madre y las vidas de sus hermanos estaban en juego. Por otro, la moralidad de la situación la desgarraba por dentro. ¿Podría realmente vender su cuerpo y su vida a cambio de dinero, sin involucrar su corazón y su dignidad? La decisión no era sencilla, y mientras el silencio entre ambos se alargaba, Sofía se dio cuenta de que cualquier respuesta que diera cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, algo en la mirada de Emilio le decía que esta propuesta no era lo que parecía, y que las consecuencias de aceptarla serían más profundas de lo que imaginaba. Después de varios días de reflexión y noches sin dormir, Sofía aceptó la propuesta de Emilio. Fue una decisión nacida de la desesperación y la necesidad, pero también de un instinto que le decía que era la única manera de asegurar el bienestar de su familia. El contrato fue firmado en silencio, sin celebraciones, solo con el peso de lo que implicaba. La relación entre ellos, al principio, fue estrictamente profesional. Emilio, siempre frío y calculador, estableció claramente los límites, no esperaba ninguna relación emocional ni compromiso más allá del acuerdo. Sofía sabía que su papel era cumplir con lo pactado, mantener la distancia y no involucrarse más de lo necesario. Sin embargo, la convivencia y el paso del tiempo comenzaron a desgastar esa barrera que ambos se habían impuesto. Emilio había dispuesto que Sofía viviera en una de sus propiedades en las afueras de Valle Azul, un lugar aislado pero cómodo, donde podría pasar el embarazo en tranquilidad y con toda la atención médica que necesitara. Emilio la visitaba regularmente para asegurarse de que todo marchaba según lo planeado, pero esas visitas comenzaron a adquirir un tono distinto con el pasar de los meses. Al principio, los encuentros eran breves, formales. Emilio preguntaba sobre su salud, sobre el desarrollo del embarazo, siempre con la misma actitud distante. Pero poco a poco, los silencios se alargaron, las conversaciones se hicieron más frecuentes y menos forzadas. Un día, mientras ambos caminaban por el jardín trasero de la casa, Emilio hizo una pausa y la observó detenidamente. No puedo evitar notar lo fuerte que eres, Sofía, dijo, su voz más suave de lo habitual. Sofía, sorprendida por el comentario, lo miró con desconfianza. Era raro escuchar algo personal de Emilio. He tenido que serlo, respondió ella, con una leve sonrisa amarga. La vida no me ha dejado otra opción. Ese fue uno de los primeros momentos en los que Emilio dejó caer la máscara de frialdad que siempre llevaba consigo. A partir de ahí, surgieron pequeñas conexiones. Sofía comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la manera en que Emilio la miraba cuando pensaba que no estaba atenta, o cómo sus visitas se hacían cada vez más largas, aunque el motivo oficial de sus reuniones seguía siendo el mismo. La tensión entre ellos empezó a crecer, pero no era algo que se discutiera abiertamente. Cada vez que sus miradas se cruzaban, había una electricidad palpable en el aire, un entendimiento silencioso que ambos intentaban ignorar. Sofía sentía cómo su corazón latía más rápido cada vez que Emilio entraba en la habitación, y aunque intentaba convencerse de que solo era una reacción física sin importancia, sabía que algo más profundo estaba germinando. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, Emilio llegó inesperadamente. Sofía estaba en la sala de estar, descansando tras una visita médica. Cuando lo vio, intentó mantener la compostura, pero algo en el ambiente era diferente. Emilio se sentó frente a ella, sin el habitual protocolo que los había marcado hasta entonces. Nunca te he preguntado cómo te sientes realmente con todo esto, dijo Emilio, rompiendo el silencio de manera abrupta. Sofía lo miró sorprendida.
Esa era la primera vez que él mostraba algún interés real en sus emociones, más allá del acuerdo. No pensé que te importara, respondió, con una honestidad que incluso a ella la tomó por sorpresa. Emilio la miró fijamente por unos segundos, antes de desviar la mirada hacia la ventana. Tal vez me importe más de lo que debería. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Sofía sintió como su pecho se apretaba, como esa tensión que había estado evitando reconocer ahora se manifestaba de manera imposible de ignorar. Emilio tampoco parecía el mismo hombre de antes, había algo en su postura, en la forma en que la miraba, que revelaba una vulnerabilidad oculta. A medida que los días pasaban, ambos seguían intentando resistirse a lo que sentían, pero la atracción entre ellos era innegable. Las conversaciones se volvieron más íntimas, las miradas más largas, y los roces accidentales empezaron a sentirse como una chispa que ninguno de los dos podía apagar. Sofía, consciente de los riesgos emocionales que implicaba involucrarse con Emilio, intentaba mantener la distancia, pero su corazón la traicionaba cada vez más. La relación que había comenzado como un simple contrato ahora estaba transformándose en algo mucho más complicado. Y aunque ninguno de los dos estaba listo para admitirlo, sabían que lo que estaban construyendo no podría seguir bajo las mismas reglas que habían acordado al principio. Los meses de embarazo pasaron entre una mezcla de emociones y tensiones silenciosas. A pesar de los sentimientos contradictorios que creían controlar, Emilio y Sofía seguían adelante con el plan original. Cuando finalmente llegó el día del parto, la sensación de anticipación lo envolvió todo. Lucas nació en una tarde lluviosa, en un hospital privado de Valle Azul, bajo la más estricta privacidad. El futuro heredero de Biovita había llegado al mundo. Sofía, agotada pero emocionada, sostuvo a su hijo en brazos por primera vez. Miró al bebé con una mezcla de amor y miedo. Sabía que su vida, y la de Lucas, cambiaría para siempre a partir de ese momento, pero el temor que había estado creciendo en su interior durante los últimos meses ahora se hacía más tangible. Algo no estaba bien, lo sentía en lo más profundo de su ser. Emilio llegó poco después, observando la escena desde la puerta de la habitación. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y por un instante, hubo una conexión intensa entre ellos. Pero el deber lo mantenía distante, aunque en el fondo, algo también lo inquietaba. El contrato había sido cumplido, ahora tenía a su hijo. Debería sentirse satisfecho, pero la fría satisfacción que esperaba no llegaba. Es hermoso, dijo Emilio, con una sonrisa pequeña pero sincera, acercándose para ver al recién nacido. Sofía asintió, pero algo en su interior estaba cambiando. Sentía una presión en el pecho, una advertencia que no podía ignorar. Esa noche, después de que Emilio se marchó para atender unos asuntos en la empresa, Sofía no pudo dormir. Miraba a Lucas, que descansaba tranquilo en la cuna a su lado, y sentía una profunda responsabilidad. Unos días antes, en una conversación casual con una de las enfermeras del hospital, había escuchado algo que la inquietaba, menciones vagas sobre intereses oscuros dentro de Biovita y sobre personas que querían controlar el futuro de Emilio, usando a Lucas como una pieza más en el juego de poder. Sofía no podía ignorar esa advertencia. Sabía que Lucas estaba en peligro. Y con cada segundo que pasaba, la certeza de que debía hacer algo se volvía más fuerte. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Con el corazón acelerado, Sofía se levantó de la cama, envolvió a Lucas cuidadosamente en una manta y, sin hacer ruido, salió de la habitación. El hospital estaba silencioso, y las luces del pasillo titilaban tenuemente. Logró escabullirse sin ser vista, un plan claro en su mente, aunque su pecho estaba lleno de miedo. Al amanecer, Emilio regresó al hospital, ansioso por ver nuevamente a su hijo. Sin embargo, cuando llegó a la habitación de Sofía, la cama estaba vacía. El pánico lo golpeó con una fuerza inesperada. Corrió hacia las enfermeras, exigiendo respuestas, pero nadie parecía haber visto nada. Fue entonces cuando uno de los guardias le entregó una pequeña nota que había sido encontrada en la habitación. Las palabras escritas a mano en la hoja lo congelaron. Lo hice para salvarlo. No confíes en nadie. El mensaje era claro:
pero las implicaciones eran aterradoras. Emilio leyó la nota una y otra vez, intentando entender por qué Sofía habría hecho algo así. ¿Salvarlo de qué? ¿De quién no debía confiar? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero no había respuestas inmediatas. Sofía había desaparecido sin dejar rastro, llevándose a Lucas con ella. En ese momento, algo dentro de Emilio cambió. Ya no era solo su heredero lo que estaba en juego, sino la verdad detrás de esa traición inexplicable. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, encontraría a Sofía y a su hijo, y descubriría qué o quién los había puesto en peligro. La desaparición de Sofía y Lucas dejó a Emilio sumido en una mezcla devastadora de rabia, miedo y confusión. Los primeros días fueron un torbellino de emociones descontroladas. Se encerró en su oficina durante horas, destrozando objetos, incapaz de procesar el hecho de que Sofía, la mujer con la que había construido una relación, aunque complicada, y su propio hijo, el heredero que tanto había esperado, hubieran desaparecido sin dejar rastro. La nota que ella había dejado, lo hice para salvarlo. No confíes en nadie, se repetía una y otra vez en su cabeza, como un eco sin respuesta. ¿Salvarlo de qué?, gritó Emilio al aire vacío de su despacho, arrojando la nota sobre la mesa con furia. Las palabras parecían absurdas. ¿De quién debía proteger a Lucas? Emilio tenía el control total de su mundo. ¿Quién podría representar una amenaza para su hijo? Decidido a encontrar respuestas, Emilio movilizó todos sus recursos. Contrató a los mejores detectives privados, expertos en seguridad y hackers que pudieran rastrear cualquier movimiento o transacción que indicara el paradero de Sofía. Puso en marcha una red de contactos que abarcaba desde Valle Azul hasta otros países cercanos, dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar a su hijo. No escatimó en gastos, el dinero no era un obstáculo cuando se trataba de Lucas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La desesperación de Emilio solo crecía a medida que cada pista se desvanecía antes de que pudiera seguirla. Durante 3 largos años, su vida giró en torno a la búsqueda de Sofía y Lucas. Perdió el interés en todo lo demás, incluido su propio negocio. La Biovita, que alguna vez había sido su obsesión, pasó a segundo plano. Las reuniones importantes eran delegadas a sus socios, mientras él pasaba noches enteras revisando informes de detectives y mapas de posibles ubicaciones. Ricardo, su socio y mejor amigo, intentaba razonar con él, preocupado por el estado mental de Emilio. «Tienes que parar, Emilio», dijo Ricardo en una de sus pocas visitas al despacho de su amigo. «No puedes seguir así. Llevas años persiguiendo sombras. Tal vez Sofía no quiere ser encontrada». «No lo entiendes», replicó Emilio con voz cortante, sin apartar la vista del último informe sobre su escritorio. «Sofía se llevó a mi hijo. No hizo esto por voluntad propia. Hay algo más, algo que no alcanzo a ver, pero lo descubriré». Ricardo suspiró. Sabía que no había forma de convencer a Emilio de abandonar la búsqueda. Estaba cegado por la rabia y el dolor, pero también por una creciente sensación de traición. No podía aceptar que Sofía hubiera actuado sola. La idea de que ella lo hubiera engañado por completo era demasiado dolorosa para procesar, por lo que su mente se aferraba a la noción de que había algo más, una conspiración que aún no lograba desenmarañar. Durante esos 3 años, Emilio comenzó a desconfiar de todos. La nota de Sofía había sembrado la duda en lo más profundo de su ser. No confiaba ni en sus propios empleados, ni en sus socios, y menos en los círculos cercanos de su vida personal. Se distanció de todos, incluso de aquellos que lo habían apoyado desde el principio. En su obsesión, Emilio comenzó a investigar también su propia empresa, convencido de que alguien desde dentro estaba involucrado. Recurrió a auditores externos, revisó contratos antiguos y movimientos financieros, buscando una grieta, un indicio de traición. Sin embargo, tras cada puerta que abría, no encontraba más que vacíos. La verdad seguía eludiéndolo, y mientras más buscaba, más profundo caía en la desesperación. Sus noches se llenaban de pesadillas en las que veía a Lucas, un niño que ahora tenía 3 años y medio, llamándolo desde lejos, pero siempre fuera de su alcance. En medio de esa vorágine emocional, una pista finalmente llegó a sus manos.
Un informe de un detective que había contratado en el extranjero señalaba un patrón inusual en movimientos bancarios que podría estar relacionado con Sofía. No era una certeza, pero era lo más cercano a una pista sólida que Emilio había tenido en meses. El informe mencionaba una ciudad costera llamada Bahía Serena, un lugar remoto que no figuraba en el radar habitual de Emilio. Con la nueva pista de Bahía Serena en sus manos, Emilio sintió que su búsqueda por fin estaba cerca de una resolución. Pero mientras revisaba los documentos y organizaba su siguiente movimiento, algo insólito llamó su atención. Entre los informes que había recibido de sus auditores externos y detectives privados, había un detalle en los registros financieros que no encajaba. Transacciones millonarias, realizadas de forma discreta, habían sido desviadas a cuentas que no reconocía. En un principio, Emilio pensó que podía ser un error o algo irrelevante, pero cuanto más investigaba, más notaba que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Decidió revisar los contratos y asociaciones de los últimos años. Algunas de las empresas con las que Biovita había estado trabajando eran respetables a simple vista, pero al profundizar, Emilio descubrió que ciertos proyectos no habían pasado por las revisiones que él mismo había implementado. ¿Cómo era posible que transacciones de esa magnitud hubieran sido aprobadas sin su conocimiento? La respuesta no tardó en llegarle: alguien dentro de su propia empresa estaba socavando su poder. Emilio llamó a su oficina principal, pidiendo una auditoría exhaustiva de todas las inversiones y asociaciones recientes, pero lo que encontró lo dejó helado. Biovita, su imperio, estaba financiando experimentos biotecnológicos de dudosa ética. Algunos de estos experimentos no estaban ni siquiera registrados en los sistemas de la empresa, y las cifras involucradas eran escandalosas. Manipulación genética, pruebas en humanos sin aprobación ética, y lo peor de todo, conexiones con redes de corrupción que iban mucho más allá de lo que Emilio jamás habría imaginado. ¿Cómo es posible que esto haya pasado sin que yo lo supiera?, preguntó Emilio, enfurecido, golpeando la mesa frente a su equipo de confianza durante una reunión urgente. No lo sabemos, señor Vargas, respondió su jefe de finanzas, con el rostro pálido. Estas transacciones están muy bien ocultas, disfrazadas como investigaciones legítimas, pero hay algo más. Creemos que varias personas dentro de la Junta podrían estar involucradas. Emilio se reclinó en su silla, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su empresa, la obra de su vida, estaba siendo utilizada para fines oscuros y peligrosos. ¿Cómo había permitido que esto ocurriera sin darse cuenta? Mientras su mente se aceleraba, una idea terrible empezó a formarse. Tal vez Sofía sabía algo. Tal vez su desaparición no había sido solo por miedo a un peligro externo, sino porque ella había descubierto algo dentro de Biovita que la había obligado a huir. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Emilio continuó investigando en secreto, utilizando a un grupo reducido de personas de su entera confianza para evitar levantar sospechas dentro de la empresa. Cada nueva pista lo llevaba a un enredo más profundo de corrupción, pero lo más alarmante era que las conexiones no terminaban en Biovita. Descubrió que algunos de los nombres involucrados en los experimentos biotecnológicos estaban ligados a grupos delictivos y redes internacionales de tráfico humano y órganos. Su propia empresa se había convertido en una herramienta para el horror, y él ni siquiera había sido consciente de ello. Pero ¿cómo era posible que todo esto hubiera pasado sin que él lo supiera? La respuesta solo podía ser una: alguien cercano, alguien a quien Emilio confiaba, había estado trabajando en su contra. Mientras buscaba nombres en los documentos, se dio cuenta de que todas las señales apuntaban a un hombre, Ramón Gutiérrez, su mentor y socio, el hombre que había estado a su lado desde que Biovita era solo una idea en su mente. Emilio sintió una mezcla de traición y furia. Ramón había estado involucrado desde el principio, aprovechándose de su confianza y utilizando la empresa para sus propios fines. La realidad lo golpeó con fuerza. La red de corrupción no solo buscaba ganar poder a través de Biovita, sino que también involucraba a su hijo, Lucas. ¿Era por eso que Sofía había huido? ¿Había descubierto los planes de Ramón y escapado para proteger a Lucas de ser utilizado en esos experimentos? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero Emilio aún no tenía todas las respuestas.
Sabía que la clave para desenmascarar todo estaba en Bahía Serena, donde probablemente encontraría a Sofía y, con suerte, más pistas sobre el oscuro plan de Ramón. A medida que Emilio seguía desenredando la red de corrupción dentro de Biovita, cada pista lo llevaba inevitablemente a un nombre, Ramón Gutiérrez, su mentor, el hombre que había estado a su lado desde los inicios de su carrera. Ramón no solo era su socio más cercano, sino también quien lo había guiado en los momentos más cruciales del crecimiento de la empresa. La idea de que Ramón pudiera estar involucrado en algo tan oscuro como la conspiración biotecnológica lo llenaba de incredulidad y furia a partes iguales. Emilio decidió no confrontarlo de inmediato. Sabía que si Ramón había logrado ocultar sus intenciones durante tanto tiempo, debía tener aliados poderosos y un plan cuidadosamente orquestado. En su lugar, comenzó a observarlo más de cerca, reuniendo discretamente más pruebas. Entre los documentos descubiertos en la investigación interna, Emilio encontró varios correos electrónicos cifrados que Ramón había intercambiado con un grupo de científicos y accionistas en las sombras. Los mensajes hablaban de un proyecto especial que, de acuerdo a lo que Emilio pudo interpretar, involucraba a Lucas. Con el corazón en la garganta, Emilio conectó las piezas. Lucas era parte de ese experimento. Ramón y su red de conspiradores no solo querían el control de Biovita, sino que también planeaban utilizar a su hijo como sujeto clave en una serie de experimentos de manipulación genética. Lucas, con su código genético y la herencia biotecnológica de Emilio, representaba la oportunidad perfecta para desarrollar tecnología que podría cambiar el mundo, pero a un costo impensable. En una de las noches más largas de su vida, Emilio revisó cada detalle. Las pruebas eran irrefutables. Ramón planeaba usar a Lucas para crear una nueva línea de tratamientos genéticos, algo que podría otorgar a los involucrados poder absoluto en el mercado biotecnológico. Estos experimentos, sin embargo, no eran seguros. Eran ilegales y extremadamente peligrosos, y el riesgo para Lucas era incalculable. Ramón había mantenido esto en secreto, probablemente esperando el momento perfecto para actuar. La traición lo atravesó como una daga. Emilio recordó cómo había confiado ciegamente en Ramón durante años. El hombre que había considerado una figura paterna ahora estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo por la promesa de poder y riqueza. La ira que Emilio había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzó a desbordarse. No podía esperar más. Sabía que si Ramón seguía con su plan, Lucas estaría en un peligro inminente. Al día siguiente, Emilio confrontó a Ricardo, su otro socio de confianza, a quien le había delegado varias responsabilidades en los últimos meses. Emilio lo interrogó con calma al principio, pero pronto las preguntas se volvieron más agresivas. ¿Sabías lo que Ramón estaba haciendo?, preguntó Emilio, manteniendo su voz tensa. Ricardo lo miró sorprendido, pero luego su rostro mostró signos de inquietud. No, Emilio. Juro que no sabía nada de esto, respondió Ricardo, notando la desesperación en los ojos de Emilio. Si hubiera sospechado algo, te lo habría dicho. Ramón siempre fue discreto con sus proyectos personales. No es solo un proyecto personal, Ricardo, replicó Emilio, golpeando la mesa con el puño. Está usando a mi hijo. Lucas está en peligro, y todo ha estado sucediendo justo bajo nuestras narices. Ricardo, alarmado, se inclinó hacia adelante. ¿Qué piensas hacer? Emilio no respondió de inmediato. Su mente estaba en un torbellino de emociones, pero ya tenía claro cuál sería el siguiente paso. No podía confiar en nadie más. Necesitaba enfrentarse a Ramón y sacar a Lucas del peligro antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras revisaba los últimos documentos que había recopilado, Emilio decidió actuar con rapidez. Sabía que Ramón estaba en la sede principal de Biovita y que posiblemente se reuniría con los otros conspiradores. La oportunidad de enfrentarlo cara a cara era ahora, antes de que pudiera hacerle daño a Lucas. Antes de partir, Emilio revisó una vez más los correos electrónicos y los informes financieros. En un correo cifrado, encontró algo que le heló la sangre. Lucas no solo era parte del proyecto, sino que el experimento estaba programado para comenzar pronto. Emilio sabía que estaba contra el reloj.
Cuando Emilio finalmente llegó a Bahía Serena, se encontró con un lugar tan tranquilo que parecía casi irreal comparado con la tormenta de emociones que lo había acompañado durante los últimos 3 años. No había señales visibles de peligro, ni pistas claras que le indicaran dónde encontrar a Sofía y Lucas, pero algo dentro de él le decía que estaba cerca. Cada paso que daba en esa pequeña ciudad costera lo acercaba más a la verdad. Después de algunas llamadas discretas y preguntas cuidadosas, Emilio finalmente localizó la casa donde Sofía se había estado escondiendo todo ese tiempo. Cuando sus ojos se posaron en la pequeña vivienda, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio, porque al fin estaba cerca de encontrar a su hijo, y rabia, porque aún no entendía por qué Sofía había huido, llevándose a Lucas sin darle una explicación. Pero Emilio estaba a punto de obtener respuestas, aunque éstas fueran más dolorosas de lo que jamás hubiera imaginado. Tocó la puerta, y cuando Sofía apareció, el aire se llenó de una tensión palpable. Ambos se quedaron en silencio por un largo momento, mirándose a los ojos, recordando todo lo que habían pasado juntos. El tiempo no había borrado la intensidad de lo que sentían, pero había añadido una carga emocional mucho más pesada. Sabía que tarde o temprano vendrías, dijo Sofía, su voz entrecortada, mientras bajaba la mirada. Tenías razón, respondió Emilio, su tono duro, pero no tanto como había planeado. Sabía que me esconderías algo, pero lo que no entiendo es, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste con esa nota? ¿Por qué me traicionaste así? Sofía respiró hondo, claramente luchando con las emociones que había contenido durante años. Ella no lo había traicionado. Lo había hecho para proteger a Lucas, pero explicar eso a Emilio sería más complicado de lo que parecía. No te traicioné, Emilio, dijo finalmente, su voz ahora más firme. Lo hice para proteger a Lucas. No entendía en quién podía confiar, y no podía arriesgarme. Emilio frunció el ceño, confuso por las palabras de Sofía. ¿Proteger a Lucas? ¿De qué? Para él, todo esto parecía una locura. ¿De qué estás hablando? Pensé que te habías vuelto loca. ¿Protegerlo de quién? ¿De mí? Emilio no pudo evitar alzar la voz, la frustración y el dolor mezclándose en cada palabra. Sofía sintió lentamente, mirando a Emilio con tristeza. No sabía si podía confiar en ti, Emilio. Durante mi embarazo, descubrí cosas sobre Biovita, cosas que me aterrorizaron. Escuché conversaciones, leí documentos. Supe que algo oscuro estaba ocurriendo. Y, pensé que tal vez tú lo sabías, o peor, que eras parte de ello. Emilio retrocedió un paso, como si las palabras de Sofía lo hubieran golpeado físicamente. ¿Ella pensó que él estaba involucrado? La sensación de traición que había estado alimentando su ira durante todos esos años comenzó a disolverse, reemplazada por una amarga vulnerabilidad. Sofía había temido por la vida de su hijo, porque creyó que él, el hombre en el que alguna vez confió, podría ser una amenaza. No. No tenía idea, murmuró Emilio, llevando una mano a su frente, como si intentara procesar todo lo que acababa de escuchar. Ramón. Él estaba detrás de todo esto. Yo nunca supe nada sobre esos experimentos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, vio en Emilio no al magnate frío y calculador, sino un hombre roto, engañado y vulnerable. La verdad finalmente había salido a la luz, pero en lugar de traer alivio, solo dejaba un abismo de dudas y miedo. Lo siento, dijo Sofía, rompiendo el silencio. No sabía qué hacer. Lucas estaba en peligro y yo, no podía correr el riesgo de quedarme. No sabía si podía confiar en ti. Emilio levantó la vista, sus ojos oscurecidos por la mezcla de emociones. Todo este tiempo pensé que me habías traicionado, Sofía, dijo en voz baja, acercándose lentamente. Pero la verdad es que fui yo quien te fallé. Fui demasiado ciego para ver lo que estaba pasando bajo mi propio techo. La conexión entre ambos era ahora más clara, más honesta, pero el daño ya estaba hecho. Emilio entendió entonces que, aunque había encontrado a Sofía y a Lucas, el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba. Ramón no solo había manipulado la empresa, había usado a Emilio como una pieza más en su juego.
El sonido del mar llenaba el aire en Bahía Serena, una pequeña ciudad costera donde la tranquilidad contrastaba violentamente con la tormenta interna que Emilio llevaba consigo. Después de años de búsqueda, finalmente había encontrado a Sofía. Había imaginado este momento muchas veces, ensayando lo que diría, cómo la confrontaría. Pero ahora que estaba frente a ella, todo lo que sentía era una tensión insoportable que lo asfixiaba. El choque emocional del encuentro fue inmediato. Sofía, de pie en la puerta de su modesta casa, sostenía a Lucas de la mano, el niño que Emilio apenas había visto como un recién nacido y que ahora estaba allí, tan cerca y a la vez tan lejos de él. Emilio luchaba por mantener la compostura, pero la ira y la confusión estaban al borde de desbordarse. ¿Cómo pudiste hacerlo? Fueron las primeras palabras de Emilio, su voz temblando de una mezcla de furia y dolor contenidas. Desapareciste, me dejaste solo, llevándote a mi hijo sin ninguna explicación. Sofía sostuvo la mirada, su expresión dura pero llena de pesar. No me dejaste opción, Emilio, respondió, su tono firme pero con una leve nota de tristeza. No podía quedarme y arriesgarme a que Lucas se convirtiera en parte de algo que ni siquiera tú comprendías. El corazón de Emilio se aceleró ante esa respuesta. ¿Qué era lo que Sofía había descubierto que la llevó a huir? ¿Cómo no había visto el peligro que amenazaba a su propio hijo? Dio un paso adelante, acercándose más a ella, la tensión palpable en el aire. ¿De qué hablas, Sofía?, preguntó Emilio, entrecerrando los ojos mientras intentaba controlar su frustración. ¿Qué es lo que creíste que pasaría? Lucas es mi hijo. ¿Cómo pudiste pensar que yo no lo protegería? Sofía respiró hondo, bajando la mirada hacia Lucas por un momento, antes de enfrentarse de nuevo a Emilio. Te amaba, Emilio, confesó, con la voz quebrada. Pero empecé a notar cosas. Gente dentro de Biovita que no tenía buenas intenciones, reuniones a puerta cerrada que nunca debiste permitir. Y luego descubrí los experimentos. Esas palabras cayeron sobre Emilio como un golpe en el estómago. Experimentación. Sabía a qué se refería, los mismos proyectos oscuros que había empezado a desentrañar hace poco. Pero el hecho de que Sofía lo supiera desde antes de dar a luz, y que hubiera vivido con ese miedo durante tanto tiempo, le resultaba devastador. Creíste que yo estaba involucrado, afirmó Emilio, su voz más suave, aunque el dolor de la traición seguía presente en sus ojos. ¿Es por eso que huiste? Sofía asintió, tragando con dificultad mientras intentaba explicar lo que había guardado durante años. No sabía qué pensar. Ramón estaba más cerca de ti que nadie, y todo apuntaba a que tú sabías lo que estaba pasando. No podía arriesgarme a confiar ciegamente cuando la vida de Lucas estaba en juego. Sabía que si me quedaba, si tú te enterabas de lo que había descubierto, podríamos perderlo todo. El silencio se extendió entre ellos mientras Emilio procesaba esas palabras. La rabia que lo había consumido durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para algo mucho más doloroso, la sensación de que, de alguna manera, él había fallado. No había protegido a Sofía, ni a Lucas, del peligro que se cernía sobre ellos, porque ni siquiera sabía que existía. Lucas, ajeno a la gravedad de la conversación entre sus padres, jugaba inocentemente cerca, su risa rompiendo el tenso silencio que los rodeaba. La imagen del niño, feliz y despreocupado, hizo que Emilio sintiera una mezcla de alivio y culpa. Había pasado tanto tiempo enfocado en encontrar a Sofía y Lucas que había olvidado que lo más importante no era solo encontrarlos, sino asegurarse de que estuvieran a salvo. No sabía nada, Sofía, dijo finalmente Emilio, su voz ahora más suave, casi rota. Todo esto que descubriste, lo he estado desenterrando poco a poco. Ramón me ha estado manipulando desde el principio. Y mientras tú huías para proteger a nuestro hijo, yo estaba siendo ciego ante la amenaza real. Sofía vio la sinceridad en los ojos de Emilio, y aunque la desconfianza seguía ahí, comenzó a darse cuenta de que tal vez había cometido un error al subestimarlo. Tal vez Emilio no era el enemigo que ella había creído. No sé qué va a pasar ahora, dijo Sofía, dando un paso hacia él, manteniendo su mirada fija. Pero lo que sí sé es que Lucas sigue en peligro.
Ramón no va a detenerse, y si no hacemos algo, lo perderemos. El futuro de su hijo estaba en juego, y por primera vez en años, Emilio y Sofía entendieron que necesitarían unir fuerzas. No había tiempo para reproches ni resentimientos. Lo único que importaba ahora era enfrentar la amenaza que se cernía sobre Lucas antes de que fuera demasiado tarde. Emilio se quedó en silencio tras la confesión de Sofía, el peso de la verdad aplastando su pecho. Durante años, había confiado en Ramón, el hombre que lo había guiado en los negocios, casi como una figura paterna. Pero ahora, con cada nueva revelación, Emilio se daba cuenta de que esa lealtad lo había cegado. Su propio hijo estaba en peligro, y la amenaza venía de alguien en quien había depositado toda su confianza. Las palabras de Sofía resonaban en su mente: Ramón no va a detenerse, y si no hacemos algo, lo perderemos. Esa idea lo paralizaba. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que definiría el resto de su vida. Debía continuar aferrado a su lealtad hacia Ramón, el hombre que lo había ayudado a construir su imperio, o proteger a su hijo y destruir la red de corrupción que había envuelto a Biobita. Mientras observaba a Lucas jugando inocentemente, la decisión se volvió inevitable. Lucas era su prioridad, no Ramón, no su empresa. Emilio entendió que su responsabilidad como padre superaba cualquier otro vínculo que hubiera tenido en el pasado. El hombre que lo había traicionado, que había puesto en peligro la vida de su hijo, ya no merecía su lealtad. Se giró hacia Sofía, quien lo observaba en silencio, esperando una respuesta. Ambos sabían que el siguiente paso definiría el futuro de su familia. «Voy a ayudar», dijo Emilio finalmente, su voz baja pero decidida. «No puedo seguir permitiendo que Ramón controle nuestras vidas desde las sombras. Si de verdad está dispuesto a usar a Lucas como parte de sus experimentos, debemos detenerlo. Cueste lo que cueste». Sofía sintió, el alivio visible en su rostro, aunque la preocupación seguía presente. Sabía que unirse a Emilio era arriesgado, pero ahora no estaba sola. Ambos compartían el mismo objetivo: proteger a Lucas. «No será fácil», advirtió Sofía, cruzando los brazos, mientras su tono adquiría una nota de advertencia. «Ramón tiene más poder del que imaginamos. Ha estado jugando con nosotros todo este tiempo, y no va a rendirse sin luchar». «Lo sé», respondió Emilio, con una determinación renovada. «Pero ya no tengo otra opción. Ramón ha cruzado una línea que nunca debió cruzar. Ahora, él es el enemigo». Ambos sabían que para desmantelar la conspiración tendrían que ser meticulosos. Ramón no era cualquier adversario, controlaba una vasta red de influencias dentro de Biobita y en el mundo biotecnológico. Emilio no solo estaba enfrentándose a una traición personal, sino también a una organización clandestina que operaba en las sombras y que tenía mucho en juego. Esa misma noche, Emilio y Sofía se sentaron a planificar su próximo movimiento. Sabían que no podían atacar directamente, ya que Ramón podría anticiparse y destruir cualquier evidencia de sus experimentos ilegales antes de que pudieran exponerlo. Además, necesitaban pruebas sólidas, algo que conectara a Ramón con los proyectos secretos que habían puesto en peligro a Lucas y a otros niños. «Tenemos que ser inteligentes», dijo Sofía, mirando un mapa de las instalaciones de Biobita que Emilio había llevado consigo. «Ramón no actúa solo, tiene aliados dentro de la empresa. Si logramos identificar a las personas clave y reunir pruebas, podríamos desmantelar su red desde adentro». Emilio la escuchaba atentamente. Sabía que Sofía tenía razón, no podían lanzarse de cabeza sin una estrategia. Pero también sabía que el tiempo corría en su contra. Cada día que pasaba, Ramón avanzaba con sus experimentos y Lucas seguía siendo el objetivo principal. «Hay un evento de la junta directiva en una semana», comentó Emilio, recordando el calendario de Biobita. «Ramón estará allí, junto con los accionistas más importantes. Será nuestra mejor oportunidad de interceptarlo y exponer lo que ha estado haciendo». Sofía frunció el ceño, consciente del riesgo que eso implicaba. «¿Crees que podrás enfrentarlo frente a toda la junta? Si Ramón sospecha algo, no dudará en destruirte antes de que puedas actuar». Emilio suspiró, comprendiendo el peligro. Ramón no solo era astuto, también era despiadado.
Si sentía que su poder estaba amenazado, no tendría reparos en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lo sé, pero es nuestra mejor oportunidad. Si logramos interceptar sus comunicaciones antes del evento, podríamos obtener las pruebas que necesitamos. Tengo contactos en el área de seguridad, podemos acceder a los servidores de BioVita sin levantar sospechas. Sofía asintió, sabiendo que su plan era arriesgado, pero también que no había otra alternativa. Entonces, hagámoslo, dijo ella, con una mirada decidida. Tenemos una semana. Si vamos a enfrentarnos a Ramón, debemos estar listos para todo. Emilio la miró a los ojos, consciente de lo que estaba en juego. Por primera vez en años, sentía que estaban del mismo lado, luchando por algo mucho más grande que ellos mismos. El reloj estaba corriendo, y la confrontación con Ramón se acercaba rápidamente. Con cada día que pasaba, mientras Emilio y Sofía planificaban su ataque contra Ramón, algo más comenzaba a crecer entre ellos, algo que había estado latente desde que se conocieron. La tensión que los había mantenido en guardia durante años, alimentada por la traición, el miedo y la culpa, ahora evolucionaba hacia algo más profundo. La cercanía forzada por el peligro, el hecho de luchar juntos por salvar a Lucas, despertaba emociones que ambos habían reprimido. Una noche, mientras revisaban los últimos detalles de su plan en la casa que compartían temporalmente en Bahía Serena, Emilio y Sofía se encontraron más cerca de lo que nunca habían estado. El ambiente estaba cargado de una energía que iba más allá de la simple colaboración. Emilio no podía evitar fijarse en cómo Sofía lo miraba, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, y cómo, a pesar de todo lo que habían pasado, seguía siendo la mujer fuerte que admiraba. Sofía, por su parte, sentía que, aunque el peligro seguía acechando, Emilio ya no era el hombre distante y frío que una vez creyó conocer. Él se había convertido en alguien dispuesto a arriesgarlo todo por su hijo, y esa transformación la conmovía de una manera que no podía ignorar. No puedo dejar de pensar en cómo todo esto nos ha cambiado, dijo Emilio, rompiendo el silencio mientras cerraba su laptop. Si me hubieras dicho hace 3 años que estaríamos aquí, luchando juntos, no lo habría creído. Sofía lo miró, con una sonrisa leve y melancólica en sus labios. Ninguno de los dos esperaba esto. Pero aquí estamos, luchando por lo único que realmente importa. La habitación se llenó de una quietud extraña. No era el silencio incómodo que solía rodearlos, sino uno cargado de entendimiento. Ambos sabían lo que ese momento significaba. Durante tanto tiempo, habían mantenido sus emociones bajo control, tratando de no ceder a lo que sentían, pero ahora era imposible ignorarlo. Emilio se levantó de su silla y se acercó lentamente a Sofía, que permanecía de pie junto a la ventana, observando la oscuridad de la noche. Cuando él llegó a su lado, ella no se apartó. El aire entre ellos parecía vibrar con una energía distinta, como si el peligro que los rodeaba hubiera desatado algo más dentro de ellos. No sé si esto es lo correcto, susurró Emilio, apenas audiblemente. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento esto. Sofía se giró lentamente, encontrándose cara a cara con él. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, ambos quedaron atrapados en el torbellino de emociones que habían estado evitando durante tanto tiempo. La cercanía era intoxicante, y cuando Emilio levantó una mano para rozar suavemente el rostro de Sofía, ella cerró los ojos por un segundo, sintiendo el calor de su tacto. No somos las mismas personas que éramos antes, respondió ella, abriendo los ojos para mirarlo con intensidad. Pero lo que siento ahora es real. La distancia entre ellos desapareció en un instante. Emilio la tomó suavemente por la cintura, y Sofía no resistió. El beso fue inevitable, una explosión de todo lo que habían callado, reprimido y negado. Fue un momento en el que el caos y el peligro parecieron desvanecerse, dejando solo la intensidad del deseo y el cariño que, a pesar de todo, había sobrevivido. Pero el momento de calma duró poco. Ambos sabían que la realidad estaba esperando, y que el peligro para Lucas aún era inminente. Sofía se apartó lentamente, sus ojos todavía brillando por la emoción del beso, pero con una expresión seria. «Aún tenemos mucho que hacer», murmuró, con la voz temblorosa, pero decidida. Emilio asintió,
sabiendo que, aunque el amor entre ellos ahora era innegable, no podían permitirse bajar la guardia. Ramón seguía allí afuera, y el plan que habían diseñado debía ejecutarse a la perfección si querían salvar a Lucas. El tiempo para el amor tendría que esperar. El plan estaba casi listo. Emilio y Sofía se preparaban para ejecutar su ataque contra Ramón, cuando algo imprevisto ocurrió. Ramón, siempre astuto, había comenzado a sospechar que estaba siendo desmantelado desde dentro. Su red de contactos y su instinto le advirtieron de que Emilio estaba más cerca de lo que pensaba, y sabía que no tenía mucho tiempo antes de ser expuesto. Tomó una decisión peligrosa: si iba a perder todo, se aseguraría de que Lucas, el niño que representaba su último gran proyecto, no escapara de sus manos. Una mañana, mientras Emilio y Sofía revisaban los últimos detalles del plan, una llamada interrumpió el silencio. Era Ricardo, el único aliado confiable de Emilio dentro de Biovita, pero su voz al otro lado del teléfono sonaba diferente, más urgente de lo habitual. Emilio, tienes que escucharme. Ramón, él ya sabe. Está haciendo un movimiento. La respiración de Ricardo era pesada, como si hubiera corrido para hacer la llamada. Ha secuestrado a Lucas. Lo ha llevado a uno de sus laboratorios clandestinos fuera de la ciudad. Va a comenzar los experimentos hoy mismo. El mundo de Emilio se detuvo. Lucas estaba en peligro. La imagen de su hijo, indefenso en manos de Ramón, lo llenó de una desesperación que no había sentido nunca antes. Soltó el teléfono, su mente abrumada por la rabia y el terror. Sofía, murmuró, sus ojos llenos de furia contenida. Ramón se lo ha llevado. Tiene a Lucas. El rostro de Sofía palideció. Durante años, había temido que este momento llegara. Sabía que Ramón no se detendría ante nada, pero el hecho de que finalmente lo hubiera hecho, que hubiera tomado a su hijo para someterlo a esos experimentos inhumanos, era una pesadilla hecha realidad. Tenemos que encontrarlo, dijo Sofía, con la voz temblorosa, pero llena de determinación. No podemos dejar que le haga daño. Emilio asintió, ya tomando el teléfono para llamar a sus contactos más confiables. Tenían que moverse rápido. Ramón había calculado todo para actuar antes de que pudieran detenerlo, y eso significaba que cada segundo contaba. Ricardo, necesito todo lo que sepas sobre ese laboratorio, dijo Emilio con voz tensa, controlando su miedo mientras hablaba. Dime dónde está, quién lo está protegiendo, todo. Está a las afueras, en una instalación privada que Biovita no registra oficialmente, respondió Ricardo rápidamente. Pero está bien custodiado, Emilio. No será fácil entrar. No me importa cuántos hombres tenga Ramón, contestó Emilio. Voy a entrar y sacar a Lucas de allí. Colgó el teléfono y se volvió hacia Sofía, quien lo miraba con la misma mezcla de desesperación y furia. No había tiempo para planear cada detalle. Sabían que Ramón estaba a punto de iniciar los experimentos con Lucas y no podían esperar más. ¿Estás lista para esto?, preguntó Emilio, mientras se dirigía hacia la puerta. Sofía lo miró, con el rostro endurecido por la decisión. He estado lista desde el día en que huí con Lucas. No voy a perderlo ahora. Ambos subieron al coche, acelerando hacia las afueras de la ciudad. La carretera se extendía frente a ellos, pero cada kilómetro que avanzaban sentían que el tiempo corría en su contra. Emilio no podía dejar de pensar en su hijo, solo, asustado, atrapado en las garras de un hombre que no tenía escrúpulos. Sabía que Ramón lo consideraba una simple pieza de su proyecto, un experimento que le otorgaría poder y control sobre una tecnología que cambiaría el mundo, sin importarle el precio humano. Sofía, sentada junto a él, miraba por la ventana, apretando los puños con fuerza. Su corazón latía desbocado, pero en su mente solo había un objetivo: salvar a su hijo. No podía permitir que los años de lucha, de huida, terminaran así. Lucas debía vivir. La oscuridad envolvía la instalación cuando Emilio y Sofía llegaron. El laboratorio clandestino de Ramón estaba fuertemente custodiado, pero no había tiempo para titubeos. Sabían que si no actuaban rápido, Lucas se convertiría en una víctima más de los experimentos crueles de Ramón.
Con un plan improvisado y una determinación inquebrantable, lograron infiltrarse en el edificio, moviéndose entre sombras, esquivando guardias y avanzando hacia el centro de la instalación. El laboratorio principal estaba al final de un largo pasillo. Al llegar a la puerta, Emilio se detuvo. Desde dentro, podía escuchar la voz de Ramón, hablando con calma, como si todo estuviera bajo control. Al abrir la puerta, Emilio encontró a Ramón de pie junto a una camilla, donde Lucas estaba inmovilizado, rodeado de cables y máquinas médicas, inconsciente pero vivo. Ramón, la voz de Emilio salió llena de furia contenida mientras avanzaba hacia su antiguo mentor. Esto termina aquí. Ramón se giró lentamente, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y diversión. No se inmutó al ver a Emilio. Al contrario, su expresión era fría, casi calculadora. Emilio, no deberías estar aquí, dijo Ramón con una calma perturbadora. Lo que estoy haciendo aquí es mucho más grande de lo que tú entiendes. Este niño, tu hijo, es la clave para algo que cambiará el mundo. Emilio apretó los puños, su cuerpo temblando de rabia. ¿Mi hijo? Es solo un niño. No es un experimento, Ramón. Lo que estás haciendo es monstruoso. Ramón sonrió ligeramente, su mirada fija en Emilio. Siempre fuiste tan ingenuo, Emilio. Pensaste que podías construir este imperio sin mancharte las manos. Biovita nunca fue lo que creías que era. Desde el principio, todo estaba destinado a llegar a esto, el control total de la biotecnología. Lucas es simplemente una herramienta para llegar allí. Las palabras de Ramón cayeron como un martillo sobre Emilio. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Había sido siempre una marioneta en las manos de Ramón? Te he estado manipulando desde el principio, continuó Ramón, su voz suave pero cargada de veneno. ¿De verdad creías que Biovita era solo una empresa de innovación médica? Era el vehículo para algo mucho más grande. Y Lucas, con su genética, es la pieza final del rompecabezas. Emilio avanzó, su rabia transformándose en acción. Lanzó un golpe directo al rostro de Ramón, derribándolo momentáneamente. La furia acumulada durante años explotó en cada golpe, cada movimiento cargado de una ira que había sido alimentada por la traición y el engaño. Ramón, sin embargo, no era un hombre que se acobardara fácilmente. A pesar de la edad, se levantó y comenzó a defenderse, cada puñetazo de vuelta acompañado de palabras diseñadas para desgarrar a Emilio por dentro. ¿Sabes cuántas veces tuve que salvarte de ti mismo? Escupió Ramón mientras bloqueaba otro golpe. Eres débil, Emilio. Sin mí, no serías nada. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a mí. Emilio, cegado por la rabia, lanzó otro golpe, haciendo que Ramón retrocediera hacia los monitores del laboratorio. Los sonidos de los aparatos se intensificaban a medida que la pelea se desarrollaba, creando una sinfonía de caos a su alrededor. No soy tu creación, gritó Emilio, su voz quebrándose por la intensidad de las emociones. Y jamás dejaré que toques a Lucas otra vez. Ramón, con una sonrisa ensangrentada, se levantó lentamente, mirando a Emilio con desprecio. No lo entiendes, ¿verdad? Siempre estuviste a mi sombra. Yo construí este mundo, y Lucas será parte de él, quieras o no. Pero Emilio ya no estaba dispuesto a escuchar. Cada palabra de Ramón lo había llevado al borde de sus límites, pero ahora, toda la manipulación, todas las mentiras, ya no tenían poder sobre él. Emilio tomó un respiro profundo, sabiendo que debía terminar esto de una vez por todas. Mientras la tensión en el laboratorio alcanzaba su punto máximo, Sofía corrió hacia Lucas, su hijo inmóvil en la camilla, conectado a las máquinas que Ramón había preparado para sus experimentos. Su corazón latía desbocado, pero no había tiempo para el miedo. La fuerza interior que había cultivado durante años de lucha ahora brillaba con una intensidad feroz. Sabía que, para salvar a Lucas, debía actuar sin dudar. Emilio, ayúdame, gritó Sofía mientras comenzaba a desconectar a Lucas de las máquinas. Emilio, todavía recuperándose del enfrentamiento con Ramón, corrió al lado de Sofía, su mirada fija en su hijo.
Juntos, trabajaron rápidamente para liberar al niño de los cables y electrodos que cubrían su pequeño cuerpo. Lucas seguía inconsciente, pero sus signos vitales eran estables. Debían sacarlo de allí antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Ramón, herido pero no derrotado, se levantó con dificultad. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero su orgullo seguía intacto. ¿De verdad creen que pueden detenerme?, escupió, con una risa amarga. Esto es solo el comienzo. Sin mí, Biobita caerá, y ustedes no serán más que polvo cuando esto termine. Sofía, ignorando sus palabras, tomó a Lucas en brazos, su fuerza superando cualquier agotamiento que pudiera sentir. Se giró hacia Emilio, con una determinación indomable en su mirada. «Tenemos que destruir todo esto», dijo ella, mirando las máquinas y los documentos que rodeaban el laboratorio. «Si no lo hacemos, Ramón encontrará otra manera de continuar. Debemos asegurarnos de que no haya vuelta atrás». Emilio asintió, comprendiendo la gravedad del momento. Había pasado años en las sombras, sin ver el peligro que Ramón representaba, pero ahora tenía claro lo que debía hacer. Este era el fin de Ramón. «Hazlo, Sofía», le dijo, su voz baja pero llena de convicción. «Destruyamos todo». Sofía no dudó. Con una velocidad impresionante, comenzó a arrancar los cables y a destrozar las máquinas que rodeaban el laboratorio. Cada monitor caía al suelo con un estruendo, cada máquina destruida era un paso más hacia la liberación de su hijo y la caída de Ramón. Ramón, al ver cómo todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse, intentó huir, pero Emilio lo interceptó antes de que pudiera llegar a la puerta. «No irás a ninguna parte», dijo Emilio, empujándolo de nuevo al centro del laboratorio. «Hoy responderás por todo lo que has hecho». Sofía, con Lucas en brazos, observaba cómo el hombre que una vez había controlado sus vidas con manos invisibles finalmente caía ante sus propios pecados. El laboratorio estaba casi completamente destruido cuando Emilio, respirando con dificultad, se acercó a ella y al niño. «Tenemos que salir de aquí antes de que todo se derrumbe», dijo Emilio, tomando a Lucas de los brazos de Sofía para aliviar su carga. Los tres salieron del laboratorio justo antes de que el caos se desatara por completo. A medida que avanzaban hacia el exterior, las primeras luces del amanecer se vislumbraban en el horizonte. Ramón, derrotado y atrapado entre las ruinas de su imperio caído, sabía que su tiempo había terminado. Sofía y Emilio no solo habían rescatado a su hijo, sino que también tenían en su poder todas las pruebas necesarias para exponer a Ramón y desmantelar la red de corrupción que había infiltrado Biobita. Con la ayuda de Ricardo y sus contactos en los medios, organizaron una conferencia de prensa para exponer los crímenes de Ramón ante el mundo. Las imágenes del laboratorio destruido y los documentos incriminatorios sacudieron a la opinión pública, provocando un escándalo que resonó en toda América Latina. Biobita, una vez vista como una empresa pionera en biotecnología, ahora estaba envuelta en un escándalo de corrupción y experimentación ilegal que involucraba a los líderes más poderosos de la industria. Ramón fue arrestado, y el mundo observó con asombro cómo un imperio construido sobre secretos oscuros se derrumbaba en cuestión de días. Pero mientras el caos se desarrollaba a su alrededor, Sofía y Emilio se aferraban a lo único que realmente importaba, Lucas, su hijo, que ahora estaba a salvo en sus brazos. Con Ramón tras las rejas y la conspiración finalmente expuesta, Emilio y Sofía podían respirar, aunque con dificultad. La batalla había terminado, pero el peso de lo que habían enfrentado aún los acompañaba. Los días posteriores al escándalo fueron caóticos, con la prensa y las autoridades investigando todos los detalles sobre los crímenes de Ramón y la corrupción dentro de Biobita. Sin embargo, para Emilio y Sofía, lo más importante ahora era Lucas. Su hijo, finalmente a salvo, dormía tranquilo por primera vez en lo que parecían ser años. Un día, mientras estaban en la terraza de su casa en Bahía Serena, el silencio del amanecer los envolvía. Sofía miraba a Lucas jugar con la arena, sus pequeños pies descalzos hundiéndose en la suavidad de la playa. Emilio estaba a su lado, perdido en sus pensamientos. Había pasado de ser un hombre frío y calculador, centrado en su empresa y su legado, a alguien que entendía que la verdadera riqueza no estaba en los negocios, sino en las personas que amaba.
A veces no puedo creer que esto haya terminado, dijo Emilio en voz baja, sin apartar la vista del horizonte. Sofía lo miró y asintió. Hemos pasado por tanto, susurró, con una sonrisa triste. Pero todo valió la pena. Lucas está aquí, con nosotros, y estamos juntos. Emilio giró su rostro hacia ella, tomando su mano suavemente. Nunca pensé que llegaría a este punto, admitió, sus palabras llenas de sinceridad. Cuando todo comenzó, solo podía ver Biovita, mi legado, como lo único importante. Pero después de todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que mi verdadero legado, eres tú, y Lucas. Todo lo demás no importa tanto. Sofía lo miró, sus ojos llenos de emoción. Había encontrado en Emilio algo más que un hombre de negocios frío. Había encontrado a un compañero, a un hombre que, a pesar de sus errores, había demostrado su amor y su lealtad hacia ella y su hijo. Siempre supe que había algo más en ti, Emilio, dijo ella, acercándose un poco más. Solo necesitabas ver que hay cosas que el dinero no puede comprar, y que el verdadero valor está en lo que construimos juntos. Emilio sonrió por primera vez en lo que parecía mucho tiempo, una sonrisa genuina, libre de las cargas del pasado. Miró a Lucas, quien jugaba inocentemente, sin entender todo lo que había ocurrido a su alrededor. Ese pequeño niño, que había sido el centro de toda su lucha, ahora era el centro de su vida. Quiero reconstruir todo, Sofía, dijo Emilio, con una determinación suave pero firme. Pero esta vez, no será sobre Biovita ni sobre el poder. Quiero reconstruir nuestra vida, como una familia. Quiero que Lucas crezca sin miedos, sin las sombras que nos persiguieron. Y quiero hacerlo contigo. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio y alegría. Yo también quiero eso, Emilio. Siempre quise que Lucas tuviera una vida normal, lejos de todo este caos. Y ahora, por fin, podemos tenerlo. El viento del océano soplaba suavemente alrededor de ellos, como si estuviera limpiando las cicatrices que la batalla había dejado en sus corazones. Ambos sabían que el camino hacia adelante no sería fácil. Todavía había heridas que sanar y retos que enfrentar, pero ahora lo harían juntos, como una verdadera familia. Emilio, antes un hombre solo y atrapado en las redes de su propio imperio, había encontrado un propósito mucho mayor, ser un buen padre, un compañero amoroso y construir un futuro lleno de esperanza para Lucas y para él mismo. Por primera vez en mi vida, dijo Emilio, mirando a Sofía con ternura, siento que estoy exactamente donde debo estar. Sofía sonrió y apoyó su cabeza en su hombro, mirando al horizonte. Estamos donde siempre debimos estar, Emilio. Y ahora, empezamos de nuevo, como una familia. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el cielo, bañando la playa en una luz dorada, Emilio y Sofía, junto a Lucas, se preparaban para un nuevo capítulo. Uno que no estaría marcado por el miedo ni la traición, sino por el amor, la confianza y el futuro que construirían juntos. El pasado quedaba atrás, y lo que les esperaba era una vida que finalmente podrían vivir en paz. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.